Escuchemos palabras de vida. ¿Cuál era su juego infantil preferido? A la verdad que cuando éramos pequeños, había toda una serie de juegos infantiles que ocupaban la mejor parte de nuestros días. Esos juegos que ahora nos parecen tan sencillos y hasta tontos, verdaderamente que nos fascinaban. Nos gustaba jugar al esconder. Nos gustaba jugar a la rayuela, que en Puerto Rico le dicen la peregrina, y a cosas como Simón dice. Había toda una variedad de juegos para escoger. Yo debo confesar que mis juegos preferidos siempre involucraban conflicto y acción. Me gustaba jugar a los indios y a los vaqueros. Me gustaba jugar a los policías y a los ladrones. En mi fantasía, el mundo estaba dividido entre dos tipos de personas. La gente buena, que merecía lo mejor, y la gente mala, que solamente merecían castigo. No había puntos medios. No había zonas grises. Había buenos y malos, víctimas y victimarios. Cuando fui creciendo, me di cuenta que mis fantasías de la niñez habían sido alimentadas pues por el cine y por la televisión. De alguna manera, los medios de comunicación masiva habían sembrado en mi mente esta idea de que el mundo se dividía entre dos tipos de personas, las buenas y las malas. Eso sigue siendo así. Cuando vemos las noticias por lo regular dividen la humanidad entre héroes y villanos. Hoy yo me doy cuenta de que esas ideas nos afectan a todos, a todas las personas que me escuchan, a todos nosotros nos afectan todas estas ideas. ¿Cuántas veces usted no se ha encontrado aplaudiendo cuando el bueno de la película mata al malo de la película? O cuando la buena de la novela logra vengarse de la mala de la historia. Buenos y malos, héroes y villanos, víctimas y victimarios. Pues esta parece ser la trama del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro de la Biblia comienza narrando cómo la historia cristiana enfrentó en sus comienzos persecución y angustia. En los capítulos iniciales se describe cómo los primeros cristianos fueron perseguidos tanto por los oficiales del gobierno romano como por el liderazgo colonial judío. En esta historia, claro está, los buenos son los cristianos y los malos son quienes los persiguen. Y entre los malos hay uno que se destaca sobre todos los demás. Se llama Saulo y viene del sur de Turquía, de una ciudad llamada Tarso. Era un joven fariseo que tenía suficiente inteligencia para debatir y suficiente sangre fría para asesinar. Saulo aparece por primera vez en el libro de los Hechos en el capítulo 7. Allí se narra cómo el joven fariseo fue cómplice del asesinato del primer mártir de la iglesia, llamado Esteban. La narración de sus maldades continúa en el capítulo 8, donde se cuenta que Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Saulo reaparece en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y este libro afirma que Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los cristianos. Su odio era tal que fue ante el sumo sacerdote, la autoridad máxima entre los judíos, y le pidió cartas autorizándole a viajar a otras ciudades de la comarca para seguir su persecución. Su plan era buscar cristianos para echarlos a la cárcel. Consigue las cartas
Y con esas cartas a la mano, Saulo se dirige a Damasco, la ciudad que hoy es la capital de Siria. Al llegar a las puertas de la ciudad, Saulo fue cegado por una potente luz y cae al suelo. Y una vez en el suelo, Saulo escucha una voz que le preguntaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Atemorizado, el joven fariseo responde con otra pregunta: ¿quién eres, Señor? Sus acompañantes no podían ver la visión. Por eso veían a Saulo hablando solo, contestándole al silencio como si estuviera loco. La voz celestial entonces le responde algo que él no esperaba. Yo soy Jesús, el mismo a quien tú estás persiguiendo. Si esto fuera una película de Hollywood, pues este sería el fin de la historia. Es el punto culminante. El malo se encuentra vencido, ciego, arrastrándose por el suelo. Y los buenos han sido salvados por una intervención milagrosa. El villano sufre el castigo y los héroes pueden vivir tranquilos. Si esto fuera una telenovela, este sería el momento de saltar de alegría mientras la palabra fin aparece en la pantalla. Pero esto no es una película de acción. Esto no es una telenovela. Estamos leyendo la palabra de Dios. Y Dios no piensa ni actúa como los seres humanos. Dios sabe que cada uno de nosotros somos buenos, pero también somos malos. Y a veces lo somos a la misma vez. ¿Sí? Usted y yo tenemos un potencial increíble. Podemos ser increíblemente benévolos y misericordiosos, pero también podemos ser terriblemente malvados. Dios lo sabe. Usted y yo lo sabemos también. Hubiera sido fácil para Jesús dejar a Saulo vencido en el suelo. Lo difícil era transformar la mente y el corazón de ese hombre. La voz del cielo le habla una vez más y le dice: levántate y entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer. El que antes era poderoso, ahora se incorpora vacilante. Se pone en pie mientras se tambalea. Sus acompañantes lo llevan a la ciudad tomado de la mano. Y Saulo se queda allí 3 días, sin ver, sin comer, ni beber. Mientras tanto, Jesús no se ha olvidado de Saulo. El Señor resucitado se le revela a uno de sus discípulos que también vivía en la ciudad. Ananías, dice la voz del cielo, y el discípulo fiel contesta: heme aquí, Señor. A diferencia de Saulo, este discípulo fiel conocía perfectamente la voz de su Señor. Y por eso le contesta como los personajes del Antiguo Testamento respondían a la voz divina: heme aquí. Ananías estaba dispuesto a obedecer los mandatos de Dios. Jesús le dice: levántate y vete a la calle llamada derecha, y en casa de un hombre llamado Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando, y en la visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Por fin, encontramos al bueno de la película. Ananías, lleno de fe y de amor, corrió a orar por Saulo, ¿verdad que sí? Pues fíjese que no. No es tan sencillo. ¿Cómo olvidar la sangre derramada? ¿Cómo olvidar a la gente perseguida? ¿Cómo olvidar todo el sufrimiento que ha causado Saulo? No es posible.
No es posible. ¿Cómo vamos a perdonarlo? ¿Por qué? Porque ahora se puso una Biblia debajo del brazo y dice que es cristiano. Ananías no lo creía. Le dice entonces Ananías a Jesús: Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Dios sabe que cada uno de nosotros podemos ser buenos y malos a la misma vez. Que usted y yo tenemos el potencial de ser increíblemente benévolos o terriblemente malvados. Dios lo sabe. Usted y yo lo sabemos también. Jesús se dirige una vez más a Ananías y le ordena: ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes, y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Entonces Ananías obedece a su Señor y va a la casa donde se encontraba Saulo. Y al entrar, impone las manos, le pone las manos encima, puso las manos sobre él y le dice unas palabras muy hermosas: hermano Saulo, hermano Saulo. El Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. El malo ahora es el hermano del bueno. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que ahora el héroe dice que el villano es su hermano? ¿Por qué? Quizá porque el malo no era tan malvado. Quizá porque el bueno no era tan virtuoso. Quizá porque Ananías recordó que en un momento él también anduvo en pecado. Quizá no tan violento, pero quizá tan perdido como Saulo. Quizá es porque Ananías sabía que la salvación es un regalo. Es un regalo de Dios. Un regalo que nadie merece. Un regalo que Dios da por gracia, por puro amor. Quizá. Sin embargo, creo que podemos afirmar que Ananías llamó a Saulo hermano porque el discípulo conocía el poder transformador del Espíritu Santo de Dios. Ananías sabía que Dios tiene poder para transformar, para cambiar al ser humano, para dar nuevas oportunidades, para crear nuevas vidas. Ananías sabía que tan pronto él orara, el Espíritu de Dios le devolvería la vista a aquel que había sido un asesino y que ahora Saulo tendría una nueva oportunidad. Iba a poder reempezar su vida, reiniciar su vida. Ananías sabía que por medio de la acción de Dios en Cristo, Saulo podía pasar de la muerte a la vida, de la perdición a la salvación. Ananías lo sabía. Usted y yo lo sabemos también. Respondamos ahora con amor a la palabra que con tanto amor Dios nos ha donado en la Biblia. Oremos. Una vez más delante de tu santa y bendita presencia, te pedimos que seas con nosotros, que nos hables, que no nos dejes, que no nos abandones, Señor. Que tu gracia
pueda venir en nuestro auxilio. Y así como transformaste a Saulo, nos transformes a nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes este encuentro de adoración y predicación, esperando que haya sido de bendición a su vida. Le exhortamos a que continúe respaldando este ministerio. Le recordamos que todos los jueves a las 7:30 hora de Orlando tenemos nuestros momentos de oración en vivo por Facebook y YouTube. Únase en oración. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana y nos despedimos deseando que Dios le bendiga de manera especial. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.